Bienvenidos. El ministro Camilo Sánchez, el ministro de Vivienda, el ministro que vemos, yo lo digo, con mayor frecuencia en la actividad con el presidente, en las giras, en la entrega de las viviendas. Está con nosotros hoy, vamos a hacer un balance de lo que pasó en este sector, de lo que se deja, de lo que viene, de las tareas terminadas, de las tareas pendientes. Ministro, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Juan, y muy complacido de estar con ustedes, que tienen una audiencia muy importante y que además dicen las cosas como tienen que ser, de frente y la verdad. Gracias, ministro. Lo hemos visto como en sus épocas de jugador de fútbol, metiendo goles. No, yo corriendo los 90 minutos. Estoy cantando los goles del gobierno que no los había cantado bien. Yo creo que esa es de las cosas que me ha impresionado. Un gobierno verdaderamente histórico que ha hecho una cantidad de cosas, pero que el pueblo colombiano no se los ha adjudicado al real presidente. Ah, está bueno el símil. La teoría es, hay goles que se metieron y nadie los cantó. Sí, muchos. Yo le quiero contar, en este caso, en el tema de vivienda, es una cosa impresionante. Es el gobierno que más viviendas ha entregado, no solamente gratuitas, sino de todas las viviendas, el que más impulso ha hecho a la vivienda, pero en muchas partes del país no saben que fue el presidente Santos el que tiene ese récord. Ese es un programa que tuvo las mayores asignaciones presupuestales en la historia, tal vez. Es un programa que no solamente que tuvo buenas asignaciones, sino excelentes ministros. Y en eso también tengo que echarle flores al presidente, porque muchas veces la gente quiere tratar de poner a pelear a las personas. Y aquí yo lo que tengo que decir es que uno tiene que saber que cuando hay una buena administración, el buen administrador es el que sabe traer las personas más competentes. Y tuvieron una política impresionante, una política que se convierte en política de Estado, porque pasando este gobierno, el gobierno que siga tiene que seguir entregando vivienda, haciendo vivienda, porque es uno de los trípodes de la economía nacional. ¿Qué es lo más importante de lo que se hizo en estos 8 años del presidente Santos en este frente, ministro? Bueno, primero, cumplir la palabra. El compromiso del presidente era 1.500.000 viviendas en sus 8 años y ya vamos a llegar al 1.700.000. Pero es importante... O sea, se entregaron más de las que se propuso. Empezó diciendo que iba a entregar 100.000 viviendas gratuitas, y ya sobrepasamos las 105.000 viviendas gratuitas, vamos a llegar cercano a las 130.000, que es la segunda meta que nos hemos puesto en este gobierno. ¿Usted le recomendaría al próximo gobierno, gane quien gane, que siga con el programa de viviendas gratuitas? Yo le recomiendo fundamentalmente que tengamos vivienda subsidiada. O sea, el programa de vivienda subsidiada, por ejemplo, de Mi Casa Ya, es una propuesta que verdaderamente es política de Estado y que va a ser fundamental, porque no es regalado, es donde todos ponemos un poquito de nuestra parte. El gobierno nacional pone un subsidio importante que es de casi 23,5 millones, le damos un subsidio a la tasa de 5 puntos, pero adicionalmente la gente tiene que poner una parte de ahorro y tiene que además comprometerse con un crédito, con lo que hace que usted sea mucho más partícipe de defender lo que usted ha recibido. Digamos que migraría el programa de la vivienda toda gratuita a programas de gestión conjunta en el esfuerzo financiero. Sí, porque la vivienda gratuita tenía que hacerse. Era necesario y era el momento, porque teníamos muchas personas que estaban rezagadas en la pobreza absoluta y que no tenían oportunidad alguna. Muchas que habían tenido el conflicto armado, que los habían hecho migrar, muchas mujeres cabeza de familia que habían estado totalmente abandonadas, y se requería ese esfuerzo. Pero es un esfuerzo que con esa misma plata podemos hacer 4 y 5 veces ese proyecto, donde vamos a ampliar el espectro a nivel colombiano. Y eso se ha hecho. Al principio, cuando empezamos en estos proyectos, eran en 5 o 6 ciudades del país. Hoy estamos en más de 220 municipios y estamos haciendo algo muy importante. Empezamos en 30, 25, 28, 30 metros, ya estamos llegando hasta 60 metros de vivienda de interés social y vivienda VIP. Ministro, usted mencionaba como uno de los componentes el subsidio a la tasa en las viviendas para las personas con menores recursos, pero ese es un programa que se ha extendido a otro tipo de vivienda también. ¿Su recomendación sería mantener los programas de subsidio a la tasa? Sí, es importantísimo. El de Mi Casa Ya, venga el gobierno que llegue, va a tener la ventaja de que le estamos dejando el FRESH, que son los recursos del subsidio para los próximos 4 años. Con eso, los constructores en este momento pueden empezar sus proyectos y esos proyectos van a tener la certeza de tener los subsidios en su momento. ¿Qué tiene de bueno ese subsidio de la tasa? Pues que le da un incentivo absoluto a la gente de conseguir créditos. Hoy está, digamos, a 12% el interés, pues le damos 5 puntos
queda fácilmente 7%, lo que hace que sea un crédito barato para la gente que no tiene recursos, que en cambio de tener que pagar un arriendo que le cuesta 400 o 500 mil pesos, van a tener que pagar entre 200 y 420 mil pesos de cuota, donde están capitalizando su vivienda. Con el subsidio a la tasa, básicamente lo que se logra es que la cuota valga más o menos lo mismo que lo que pagarían de alquiler. Exacto. Y entonces, en vez de vivir en alquiler, abonan a su propia casa. Exactamente, y en eso es lo que estamos enseñando a la gente, porque hablaban, es que 20 años es mucho tiempo, es que 30 años es mucho tiempo. Les decíamos, es que usted no se está dando cuenta que lleva pagando toda su vida y no ha capitalizado un solo peso. En este momento, usted sin darse cuenta, en un momento determinado usted va a terminar siendo propietario. Y no solamente tenemos Mi Casa Ya, con el Fondo Nacional del Ahorro hemos logrado tener otros proyectos. Uno que se llama Ahorra tu Arriendo, que es leasing habitacional a 30 años. Ese es también muy importante, donde la cuota inicial es mucho más baja, donde tiene subsidios y tiene incentivos tributarios, porque usted no es dueño de la casa sino hasta cuando la termina de pagar y por consiguiente no tiene que pagar ese impuesto. Y en ese modelo del Fondo Nacional del Ahorro se sustituye, digamos, el gran esfuerzo de pagar una cuota inicial alta por pagar las cuotas varios años y al final dar un valor de saldo. ¿Cómo Sí, funciona el modelo? Es un leasing habitacional. Es un modelo parecido a lo que se ha hecho en Estados Unidos, donde tuvo un éxito rotundo, donde la gente, su crédito ha sido a 30 años, y aquí lo estamos haciendo de esa manera, donde le decimos, ahorra tu arriendo, es clarísimo. Es que usted, en cambio de poner y botar todos los meses su arriendo, lo que está haciendo es capitalizándolo, y al final usted va a ser el dueño de su casa, sin darse cuenta, que es lo mismo que viene haciendo de pagar ese lugar. Y lo que usted dice, en cambio de tener una cuota alta, lo que hace es que se difiere en 30 años, 10 años más de lo que viene en Mi Casa Ya, que son 20 años, y además usted tiene una cuota que está alrededor también de los 450 mil pesos. Ministro, lo invito a que hablemos en otra dimensión adicional del tema de la vivienda. Una es la dimensión física de pegar unos ladrillos, poner unas tejas y entregar una casa. Pero ahí adentro hay hogares, seres de carne y hueso, familias. Y familias que se tienen que relacionar con las otras familias de su entorno. La experiencia internacional muestra que en muchos casos de vivienda gratuita, por ejemplo, viviendas de emergencias, ese tipo de viviendas, se entrega la casa, pero luego, si no se cuida lo que ocurre ahí adentro, vienen unos problemas dificilísimos de convivencia. ¿Cómo están trabajando en ese frente? Bueno, y me fascina porque es que usted es conocedor absoluto, porque usted estuvo en este ministerio y es uno de los procesos más difíciles y más importantes de lo que estamos haciendo. La vivienda que le estamos dando gratuita a todas estas personas, tenemos que hacerles un acompañamiento para que esas personas aprendan a vivir en sociedad, para que adicionalmente entiendan que usted tiene que denunciar al que está pegándole a la señora de al lado, al que está robando la casa del vecino, usted denuncie y llame al 123 para que puedan hacer esa presencia, para que cuando alguna persona está dañando el parque que le salió gratis, lo defienda. Pues estamos en ese tema que es muy importante. Cuando veamos una persona que está haciendo microtráfico, que se denuncie esos procesos, porque si no se convierten en guetos difíciles de manejar y por eso estamos haciendo ese acompañamiento. Ese acompañamiento lo hacemos con el ministerio, con personas capacitadas en el tema y con fundaciones muy especializadas. ¿Y van esas fundaciones a los sitios donde han entregado las viviendas? Hacemos eso desde antes, en el momento en que entregamos y después, y en eso tenemos que seguir haciendo ese proceso. Estamos trayendo internacionalmente de España, donde han tenido un éxito importante la entrega de vivienda gratuita, cómo funcionó el proceso, dónde se equivocaron para que no vayamos a tener esos mismos procesos en Colombia. Y ese es nuestro talón de Aquiles, y yo lo he dicho al presidente y el presidente lo sabe, en ese tema nosotros tenemos que seguir ese acompañamiento, ese es trascendental hacia el futuro. Y como usted dice, no solamente entregar ladrillos, nosotros estamos entregando ciudades dentro de las ciudades. Estas viviendas se hacen en los perímetros urbanos, donde tenemos todos los servicios públicos, no como antes que se entregaban en el lugar más malo del municipio para cumplir supuestamente el cometido. Bueno, esa es la historia de la urbanización pirata en Colombia, además. Que a la gente de menores recursos les tocaba irse a vivir o a los peladeros o a las rondas de los ríos donde se les inundaban. Exactamente, aquí cambió totalmente. Aquí tiene que tener, primero, la posibilidad de todos los servicios, agua, luz y alcantarillado, tener las vías y adicionalmente entregarles esto que estamos hablando, CDIs para los niños, lugares de recreación con parques totalmente equipados y lo mismo, la parte educativa, colegios para todas las personas que están alrededor, ciudades dentro de las ciudades. Ministro, en 6 meses va a venir, gane quien gane, un proceso de empalme.
y gane quien gane, usted va a estar sentado dentro de 6 meses con un ministro que va a nombrar el próximo gobierno. Y ese ministro le va a decir, doctor Sánchez, dígame qué salió bien, y va en toda esta línea, pero dígame qué quedó faltando, bueno, qué salió mal, qué tendría que corregir el próximo gobierno. Bueno, primero, yo estoy convencido que la rendición de cuentas es fundamental. Y como la rendición de cuentas es fundamental, todos los meses estoy entregando un informe, todos los 3 de cada mes entrego un informe de qué hicimos en el ministerio, para que eso le sirva al que llega, para que entienda exactamente cuál es el proceso de lo que debe seguir y lo que no quiere seguir. Usted ya arrancó la información para el empalme. Exactamente. Mi informe lo voy a terminar 10 meses, de 10 informes que tenemos que entregar. Y mes a mes estamos haciendo esa información, la estamos publicando y le estamos diciendo qué se hizo, qué no se hizo bien. Vamos en el tema que estamos diciendo, el acompañamiento lo estamos mejorando, pero tenemos que fortalecer mucho más y poner fundaciones que estén todo el tiempo haciendo ese permanente acompañamiento, meter a la Policía Nacional, meter al Ejército de Colombia, meter a las asociaciones que están en los diferentes municipios para que participen y hacer que las cosas funcionen de una mejor forma, lograr que los subsidios sean unos subsidios importantes. ¿Qué funcionó bueno? Que aquí ya no pueden robar a la gente. Yo les digo aquí, porque he visto que hay algunas personas inescrupulosas que están cobrando por supuestamente los subsidios o por llegar a la posibilidad de tener una vivienda. Esto es gratuita. El que diga que le den una plata y le consigue el subsidio está estafando. Está estafando. Está cometiendo un delito. Es un delito porque no existe nadie que esté haciendo eso y nadie puede cobrar un solo peso. Y lo vi porque ayer y antier he visto en algunos comunicados de prensa que han aparecido algunos personajes maléficos como esos. Y eso está bien que la gente lo sepa. El que diga eso está mintiendo. Ese lo tiene que denunciar. Está robando. Está cometiendo un delito. ¿Cuáles son los grandes retos que vienen hacia adelante, ministro, para el país en este campo? Primero, este ministerio tiene vivienda, agua y lo que tiene que ver con alcantarillados y lo que tiene que ver con los POT. Son puntos fundamentales, por eso es vivienda, ciudad y territorio. Y en este momento es fundamental, por ejemplo, la parte de los POT. Tenemos que hacer que entiendan, por ejemplo, las grandes ciudades como Bogotá, que las decisiones que se toman en el POT van a tener unas implicaciones gigantescas en los municipios aledaños a la capital. Y en eso tenemos que decirle a los alcaldes que tenemos que trabajar de la mano con el alcalde de la ciudad, de la que sea mayor el territorio y mayor el impacto, para que podamos tener una forma inteligente de manejar esto. Que no nos vayan a meter los goles de voltear la tierra simplemente para que se enriquezcan unos pocos, sino que hagamos un proyecto donde haya acompañamiento también en parte del ministerio Eso me parece muy importante porque hay una gran preocupación en muchos sectores por lo que se ha convertido para algunos en una mina de oro, que es cambiar un POT para favorecer unas tierras, o incluso para cobrar por un cambio de destinación de una tierra. Sí, es que los POT tienen que ir modificándose. Hay momentos en los cuales se tiene que hacer porque así es la reglamentación. Pero lo que no puede suceder es que por allá en un lugar apartado aparezca como urbano algo que no tiene nada que ver, simplemente con un costo excesivo para el municipio que tiene que ponerle todos los servicios a lo que diga que es urbano. ¿Y usted diría que ese es uno de los grandes retos de futuro? Es un reto fundamental porque ese es el que tienen que hacerse en este año y en el próximo, los POT de Colombia, que es un POT de próximos 10 años y 20 años que tenemos que tener a la vista. Y en materia de acueductos y alcantarillados, el gran reto, los grandes desafíos. Seguir con lo que se está haciendo. Este gobierno invirtió 7.4 billones de pesos y logramos que más de 6.300.000 colombianos hoy tengan agua que no tenían antes y 7 millones alcantarillado. Ese es un proceso que la gente se le olvida porque vive en la ciudad, pero usted no sabe lo que es que en muchos lugares de Colombia les tocaba entrar al baño en un potrero donde no tenían agua en su casa, su casita ni siquiera tenía la posibilidad, y que hayamos hecho que los buenos barrios que se están entregando sean en el casco urbano donde tengan todos los requisitos y puedan vivir dignamente los que van a recibir esas casas. Ministro, nos indican que se acabó el tiempo, pero yo le quiero agradecer que haya venido aquí, que hayamos podido hacer este balance. El otro día hablaba con una persona muy ilustrada y yo le pregunté, ¿usted quién cree que es el gran defensor de Juan Manuel Santos? Y me dijo, ¿sabe quién? Camilo Sánchez. Y Camilo Sánchez se ha convertido en el escudero principal de Juan Manuel Santos. ¿Usted reconoce esa condición? Yo reconozco que encontré un gobierno maravilloso que no había dicho
y había puesto en la palestra colombiana lo que ha hecho. Entonces me pareció importante que la gente sepa que hay amigos que estamos en las buenas y en las malas. Y en este momento, que son las buenas, porque tenemos mucho que contar y que no sabían los colombianos, ahí estarán no solo Camilo Sánchez, sino muchas personas más en este gabinete que estamos terminando este gobierno. El ministro Camilo Sánchez. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.